Buenos días a todos. Gracias, Rafael. Bienvenidos a Respuestas en 30. Aquí es donde nosotros decimos que usted trae las preguntas y nosotros tenemos las respuestas. Hoy vamos a hablar de crédito para negocios, que es un asunto crítico para aquellos comerciantes, no solo en Filadelfia, pero honestamente alrededor de la región y más allá. Les acordamos que si tienen preguntas, que utilicen el feature o el chat box que tiene Zoom. ¿Y por qué no comenzamos? En 30 minutos vamos a hablar de crédito, vamos a tener preguntas y vamos a resolver los problemas críticos que tengan a los negocios. Le tenemos que dar muchísimas gracias a la Mega, que es el patrocinador de este programa el día de hoy. ¿Por qué no comenzamos? Entonces tenemos a Franklin Baez, que es un vicepresidente del Small Business Relationship Manager, ayuda a los pequeños negocios en Santander. Santander es un banco que ha estado relacionado con la Cámara de Comercio por muchos años. Así que, Franklin, ¿por qué no comenzamos? Bienvenidos aquí a la Cámara de Comercio. Gracias, Jennifer. Gracias a la Cámara de Comercio por tenerme acá y poder compartir algo de mi conocimiento para ayudar a los pequeños negocios, especialmente en la situación en la que estamos actualmente con esto de la pandemia y todo lo demás. Quiero agradecer también a todos ustedes por tomar tiempo de su apretada agenda y compartir un poco con nosotros, y ojalá que la información que les voy a brindar acá sea de ayuda y pueda ayudarlos, como dicho sea de paso, a tomar decisiones educadas en cuanto a sus negocios. Bueno, hoy estaremos hablando de préstamos para negocio, tipo de crédito para negocio, y vamos a dividirlo en dos grupos: los préstamos convencionales y aquellos no tan convencionales, o SBA por sus siglas en inglés. Entrando de inmediato en materia, vamos a conversar de los préstamos convencionales. Entre los préstamos convencionales tenemos quizás el más popular de ellos, y es la línea de crédito. La línea de crédito tiene cualidades como son de ser revolvente, lo que significa que es un continuo ciclo de que usted paga y utiliza repetidamente los fondos dentro de la línea. Además, la línea de crédito le permite la flexibilidad de hacer pagos solo al interés, lo cual en determinado momento podría ser de ayuda para el negocio en cuanto a flujo de efectivo que pueda mermar por una situación u otra. Por ejemplo, durante la pandemia muchos negocios se vieron cerrados, entonces el flujo de efectivo en ese momento pudo que haya sido un problema. Tener la opción de pagar solo el interés puede ser algo beneficioso. Otra cualidad de las líneas de crédito es que son de renovación automática anual, lo que significa que cada año usted la va a tener disponible siempre y cuando cumpla con sus requisitos o hasta que decida cerrarla. Esto conlleva claramente un cargo anual que va a variar dependiendo de la institución. En la mayoría de los casos, el proceso de aplicación para este tipo de préstamo es fácil y la decisión es rápida. Los usos recomendados para este tipo de préstamos son para capital de trabajo y para gasto de corto plazo. Vayamos a lo que es el segundo tipo de préstamo, lo que son los préstamos a largo plazo o term loans, como se conoce en inglés. Esto tiene cualidad de ser de pagos fijos mensuales, lo que en su paso le permite tener un presupuesto establecido, ya que sabe cuánto va a pagar cada mes. No va a haber sorpresas en ese ámbito. Son con un plazo para pagar de hasta 7 años. No son revolventes, lo que significa que el monto que vaya pagando a este préstamo no estará disponible nuevamente para su uso. Si necesita, tendría que aplicar nuevamente para un nuevo préstamo. No tiene renovación anual, lo que le elimina el cargo anual. En la mayoría de los casos, el proceso de aplicación también es fácil, y los usos recomendados para este es para cubrir aumento en ventas, consolidar deudas, quizá la más popular de las aplicaciones, y para compra de bienes. Entre los requisitos para adquirir uno de estos préstamos
tenemos que va a necesitar el reporte de impuestos de los últimos 2 años del negocio. También el reporte de impuestos de los últimos 2 años de cada fiador, estado financiero personal de cada fiador, completar la aplicación, completar el formulario 4506T y algo nuevo de este año, gracias a la pandemia, es que va a necesitar un reporte y plan del COVID-19. Todos sabemos que los negocios han sido afectados por la pandemia de una forma u otra. Los bancos necesitan saber si su negocio fue afectado de manera positiva o negativa. Y de ser de manera negativa, ¿cuál es el plan que usted tiene en vigor para sobrellevar el obstáculo y poder seguir hacia adelante? Ya esperemos. Sí, Jennifer. No, completa y te hago la pregunta. No, lo que iba a pedir era pasar al siguiente slide. Si tienes una... Puedes hacer la pregunta, Jennifer, si tienes alguna. ¿Cómo no? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre una línea de crédito y una tarjeta de crédito? Ok. La primera diferencia de antemano es el plástico. Esa es la primera que vas a ver. La línea de crédito no tiene un plástico. La tarjeta de crédito son un plástico en sí. Son productos bien similares porque ambos son revolventes. Ambos te permiten hacer pagos mínimos. Pero el interés va a variar. Por lo regular, las tarjetas de crédito tienen un interés más alto que la línea de crédito. Otra cosa que va a variar mucho es el límite. Por lo regular también puedes conseguir un límite más alto en una línea de crédito que en una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito por lo regular son para pagos menores, para compra de algo. Las líneas de crédito son ya más creadas para tu negocio en términos de compra de inventario, capital de trabajo. Esos son las diferencias y similitudes que tienen ambas. Ambos son productos buenos dependiendo para qué lo uses, pero sí va a depender ahí para qué necesites el capital, para qué necesites los fondos. Y eso es un aspecto bien importante que creo que me gustaría que tú comentaras hoy. Es el uso adecuado de los productos. Lo que encontramos muchas veces es que los comerciantes están utilizando una línea de crédito para comprar maquinaria que tiene una vida larga, que no la están utilizando para gastos de corto plazo, y eso le crea al negocio eventualmente, si no manejan el crédito bien, le crea problemas. ¿Puedes hablarme un poco de tu experiencia con negocios y este asunto de utilizando préstamos de corto plazo como una línea de crédito para comprar y para gastos de largo plazo, etcétera? Claro que sí, Jennifer. Es bien importante esto que sacas a relucir, porque sí, ocurre bastante, ocurre más a menudo de lo que en verdad quisiéramos ver. Pero sí, las líneas de crédito, una de las leyes o uno de lo que pudieras tomar en consideración para saber si debes de utilizar una línea de crédito para determinado gasto es si no vas a obtener o si no vas a poder pagar lo que utilizaste en un periodo de 12 meses, no sería recomendable que uses la línea de crédito para eso. Y la razón por la cual es porque las instituciones tienen un ciclo de pago de la línea de crédito cada año. Como lo conocen en inglés, es un cycle down, lo que significa que te van a requerir que pagues cada 12 meses y que mantengas pago alrededor de un periodo de 30 a 60 días un porcentaje de la línea de crédito. Si te presento esto como un ejemplo, digamos que tienes una línea de crédito de $100,000, el límite, un banco te puede pedir que hagas un cycle down de 40% de este monto. Si debes los $100,000 de la línea de crédito, debes de pagar hasta el 40% de esta y mantenerlo así durante 30 a 60 días. O
lo que va a ocurrir es que el banco podría convertir esa línea de crédito en un préstamo de largo plazo, lo que te puede cambiar el interés y ser un interés más alto. Es por eso que no es recomendable usar la línea de crédito para artículos o para gastos de largo plazo, porque no te va a permitir hacer ese pago requerido anual por las instituciones. Además de que como decías, el préstamo de maquinaria, por ejemplo, si usas el préstamo adecuado para la maquinaria, puedes tener otras ventajas, las cuales no adquirirías con la línea de crédito. Es por eso lo más recomendable utilizar siempre el producto adecuado para cada tipo de gasto. Y muy importante también porque vemos que personas pueden tomar un préstamo y luego terminan utilizando el préstamo para pagar la nómina. Porque en ese momento, bueno, algo sucedió y utilizaron el préstamo que iban a utilizar para una cosa, lo utilizan para otra. Y es igualmente, no es un buen consejo hacerlo de esa manera tampoco. Claro, no es lo más recomendable. Lo recomendable es usar cada producto para su uso específico. Sería lo ideal. Claro, hay muchas cosas que ocurren en medio de esto. Bueno, y por eso es que tener una relación con un banco es importante, porque tienen una relación con alguien como Franklin y le van a Franklin y le dicen, Franklin, tenemos esta situación, y Franklin le va a decir a usted cuáles son las mejores alternativas que el banco le puede ofrecer debido a cada situación. El banquero es su aliado, no es su enemigo, ¿no? No hay que tener vergüenza. Uno va al banco y le dice, y mientras más temprano vayas a hablarle a Franklin, mucho más fácil se va a hacer al final, ¿no? Porque no queremos, usualmente la recomendación que yo le doy a los comerciantes es ir al banco antes de que necesite el dinero, para así orientarse de todas las posibilidades, de todas las alternativas. Así cuando el momento llegue que se necesite el préstamo o la línea de crédito, ya usted está preparado, ¿no? Entonces, igualmente, ¿me puedes hablar un poco de los términos o de los terms de un préstamo convencional? Porque de un préstamo convencional me estás diciendo que 7 años. Todos los préstamos vienen con un requisito de una garantía personal. ¿Me puedes hablar un poco de los requisitos? Sí, O por ejemplo, estipulaciones. sí, claro que sí. Por ejemplo, el préstamo, va a haber dos tipos de préstamos a largo plazo, unos que son asegurados y otros no asegurados. El asegurado, claro, va a tener un colateral, va a tener una garantía. El no asegurado va a depender solo del crédito, de tu historial crediticio y de la demostración que dé el negocio de poder pagar esa deuda, lo que le llaman el cash flow. Entonces, el que mencionaba anteriormente, el term loan, es un tipo de préstamo no asegurado. No te requiere una garantía física, siempre y cuando tu historial crediticio pueda soportar, aparte del cash flow del negocio, también soporte el pago de este, es perfectamente asequible. Ahora bien, si vemos este que está en pantalla, que es el préstamo para maquinaria, este es un préstamo asegurado. Es un préstamo a largo plazo, pero es asegurado con un colateral o una garantía que va a ser la maquinaria o el vehículo. Siempre en todos los préstamos va a cubrir un factor, lo que es tu historial crediticio. O sea, independientemente de si es asegurado o no, tu historial crediticio siempre va a ser importante y el cash flow del negocio también va a ser importante. O sea, creo que estos son estándares o son constantes en todo tipo de préstamo. Necesitas un buen historial y necesitas demostrar que puedes pagar el préstamo. Y Franklin, cuando hablas del el crédito, ¿es el crédito personal del dueño o los dueños del negocio o es el crédito del negocio per se? Sí, va a ser el FICO del cada fiador. Tenemos que entender esto y es quizás algo que lamentablemente mucha gente ahí afuera no se da cuenta y piensa que cuando van a buscar un préstamo por el negocio no tiene que ver nada con el crédito de ellos.
Lamentablemente no, lamentablemente, aunque el negocio es una entidad, cada dueño o cada persona con ownership, con propiedad en el negocio, es un fiador. Entonces, o un garantor. Entonces, tiene que tener un historial crediticio que pueda dar fe y testimonio de que va a poder pagar. Lamentablemente, el negocio en sí no es el responsable. Si un préstamo no es pagado, es el fiador el responsable de esa deuda. Es el crédito del fiador el que va a salir afectado. Entonces, sí es directamente relacionado con el FICO de cada fiador. Y es muy importante porque algunos negocios tienen más de un dueño. Y el Sí. dueño principal quizás tenga un buen crédito, pero el segundo dueño quizás no tiene un crédito adecuado. Y es muy importante saber la situación en la que cada dueño de negocio está entrando. Entonces, hay que tener mucho cuidado de quiénes son tus socios, porque dependiendo de la visión o de los objetivos que ustedes tengan como comerciante de crecer su negocio, es muy importante que todo el mundo que está envuelto como parte del negocio tenga su casa en orden, como dicen, ¿no? Claro que sí, claro. Dicen que el negocio siempre va a ser tan fuerte como el más débil de los componentes. O sea que siempre tienes que pensar en eso, por más bueno que sea tu crédito, por más fuerte, si tienes un compañero y por ejemplo es 50% cada uno y tu compañero lamentablemente tiene un crédito muy bajo, mediocre, te va a afectar a tu negocio cuando llegue el momento de solicitar algún tipo de préstamo o crédito para este. Y es muy importante saber esto porque lo que sabemos, las estadísticas nos demuestran que los negocios latinos, número uno, no acceden a préstamos al mismo nivel que otros grupos lo hacen. Y cuando tratan de acceder al préstamo, usualmente no es bastante común que no le den la cantidad máxima. Y lo que se entiende es que muchas veces el crédito de los dueños de los comercios quizás no está al nivel que debe de estar. Entonces tenemos que cuidarnos de mantener estos créditos personales lo mejor posible, y si hay problema con crédito, hay programas y hay maneras de mejorar ese crédito. Así que no es una situación devastadora si toman los pasos adecuados, ¿no? Claro, claro. Y otra cosa que te quiero mencionar ahí, Jennifer, con esta parte, y es también algo que se ve muy a menudo, lamentablemente, en nuestra comunidad latina en cuanto a negocios se refiere, y es que muchas veces no reportan los impuestos en su totalidad o lo que deberían. Y es una cultura que se viene arrastrando por años. Por una razón u otra, algunos negocios no presentan todos los taxes que deberían presentar, quizá por ahorrarse o por la razón que sea. Y lamentablemente le afecta en el momento en que van a solicitar un crédito. Porque aunque el negocio haga el dinero suficiente, lamentablemente no está contemplado en los taxes. Y los taxes o los impuestos, reporte de impuestos, son un documento que los bancos utilizan principalmente para la aprobación de préstamos. Y eso es un caso que es persiste mucho en Filadelfia y en la región. Básicamente la entrada o las ganancias o las ventas del negocio tienen que alinearse con los taxes y con los impuestos. Si tú le vas al banco y le dices, sí, pero en realidad mi negocio es un negocio de $1 millón, el banquero te va a decir, sí, pero me estás enseñando $500,000 nada más en los impuestos. Entonces, nada más se puede basar el préstamo en la información oficial que se le provee al prestamista o al banco. Claro. Entonces, es una situación muy crítica que creo que tenemos que educar y tenemos que estar muy conscientes y elevar la concientización de la comunidad. Cuando un comerciante
va especialmente sucede mucho con aquellos que no utilizan contables certificados o CPAs, porque el CPA tiene un entrenamiento un poco más, mucho más avanzado. Pero si usted como comerciante va a un lugar que le hacen taxes, que no es un CPA, que no es un contable certificado, usualmente ellos van a trabajar con ustedes para bajar los impuestos a lo máximo que se puede. Pero eso quizás no sea la mejor estrategia para un comerciante, un dueño de negocio que quiere crecer su negocio. Si tú quieres crecer tu negocio, debes de demostrar las ventas más altas que puedes, porque eso es lo que un banco quiere ver. Un banco quiere ver un negocio que de año a año va creciendo en ventas, que de año a año ha mantenido una profitabilidad o una rentabilidad healthy, que es saludable. Entonces, un banco no va a querer darle un préstamo o no le va a quedar dar crédito a un negocio que las ventas van bajando o que la rentabilidad o el profit se ha quedado muy bajo. Entonces, son cosas que hay que pensar de antemano, porque así cuando el momento venga, usted está preparado. Claro, claro que sí. Es algo que vemos muy a menudo y como lo mencioné, lamentablemente se ve mucho en nuestra comunidad latina. Y depende de todo eso, depende de concientizar a la comunidad, de educarla, de que entiendan de que es mejor ver la fotografía en grande, como decimos en inglés, the big picture. No solo te enfoques en lo que está ocurriendo ahora, en que si te puedes ahorrar 1, 2, 3 pesos ahora, sino más bien qué es lo importante para tu negocio en el futuro, si vas a querer crecer tu negocio, si vas a necesitar algún tipo de crédito en el futuro. Entonces vamos a hacer la cosa correcta la primera vez para que así podamos llevar el negocio por el camino correcto y no tener que empezar de nuevo ya cuando estemos a mitad. Sería lo más importante. Pero para continuar con este slide, y siguiendo con los préstamos convencionales, tenemos, como ya le había hablado un poquito, los préstamos para maquinaria, que son también de cuota fija. Por lo regular son pagos mensuales bajos, debido a que el interés es un poco más bajo y el tiempo para pagar es más prolongado. Por ejemplo, va hasta 7 años para maquinaria y hasta 10 años para vehículos. Además, como le mencionaba, cuando tiene que usar el tipo de préstamo para lo adecuado, este tipo de préstamo puede tener ventajas de impuestos. Lo recomendable es que siempre consulten con su contable, con su CPA, porque es quien le va a dar la mejor recomendación. Y el uso recomendado de este tipo de préstamo es para compra y o refinanciamiento de maquinarias y vehículos. Para terminar con los préstamos convencionales, vamos a hablar de lo que es el préstamo para bienes raíces comerciales, o CRE, por sus siglas en inglés. Es el más largo de todos los préstamos convencionales en cuanto a término para pagar. Le tiene hasta 25 años para pagar. La tasa de interés es renovable cada 5 o 10 años. Además, es para propiedades ocupadas por el dueño. Y el uso recomendado de este, como su nombre lo dice, es para compra y o refinanciamiento de propiedades comerciales. Si vemos a los requisitos, son bien similar a los dos préstamos anteriores, con la diferencia de que además este va a necesitar una cotización o invoice cuando se trata del préstamo de maquinaria. Va a necesitar un acuerdo de compra y venta, una tasación o appraisal, y un reporte ambiental o environmental cuando se trate de los bienes raíces comerciales o CRE. Si podemos pasar ya al siguiente slide, por favor. Vamos a entrar ahora en materia en lo que son los préstamos no tan convencionales o los SBA, por sus siglas en inglés, SBA, que es la organización, la administración de pequeño negocio o Small Business Administration. Si esta presentación hubiese sido quizás el año anterior, en 2019 o años anteriores, quizás muchos no estarían familiarizados con el SBA. En vista de lo ocurrido, en vista de la pandemia y en vista de que debido al COVID-19
el gobierno en conjunto con el SBA han sacado a flote dos tipos de préstamos para ayudar a pequeños negocios, que son el de desastre o el EIDL y el Payment Protection Program o PPP o P3. Esto se ha vuelto más familiar y ahora más negocios y más personas conocen esta administración que es el SBA. Entre los tipos de préstamos que el SBA ofrece está el Express, el CBA, el 7A y el 504. Muchas personas años anteriores no eran muy fanáticas de los SBA por muchas razones, muchos tabús, de que se tomaba más tiempo, de que era más complicado, pero a medida de que los años han pasado, el proceso de aplicación, el proceso de respuesta se ha vuelto más y más rápido. Sí hay uno que otro formulario extra que deben de ser llenados, pero las ventajas en determinado momento valdría la pena cuando lo comparamos con préstamos convencionales. Además de que, lamentablemente, hay algunas industrias, algunos tipos de negocio, que si van a solicitar un préstamo, inmediatamente tendrían que ser calificados en medio al tipo de préstamo SBA porque no calificarían para un préstamo convencional. Vamos a hablar de lo que es el Express. El Express es lo más similar o lo más parecido a la línea de crédito convencional, con la diferencia de que también puede ser un préstamo a largo plazo. Y si se toma como préstamo a largo plazo, el tiempo de pago sería de 5 hasta 10 años. En cuanto a la línea de crédito, usted tiene un crédito fijo por 5 años y no tiene un cargo anual. O sea que, a diferencia de los préstamos de la línea de crédito convencional, que sí tiene un cargo año tras año, con el Express del SBA usted va a tener el crédito garantizado por los 5 años, siempre y cuando cumpla los requerimientos, y no tendrá que hacer pagos anuales. Por el resto del 2020, la máxima exposición que puede adquirir en cuanto a un préstamo Express del SBA es de $1 millón. Ya se tiene predispuesto que para el 2021 este monto regrese a lo preestablecido, que es $350,000. Hablando del 7A, 7A es lo más parecido a la combinación, o podríamos decir que es una combinación de todos los préstamos a largo plazo convencionales, ya que esto lo puede usar tanto para maquinaria, para pagar deudas, como también para comprar bienes raíces o CRE. Es una tasa fija, la máxima exposición es de hasta $5 millones, va de 5 a 10 años para pagar y 25 años en caso de CRE. Y además, otra ventaja que tiene en comparación a los préstamos de maquinaria convencionales es que tiene 0 de entrada para este tipo de préstamo. Vamos con lo que es el 504. 504 mayormente se utiliza para compra de bienes raíces. La diferencia entre un 504 y un 7A, una de las diferencias es que el 7A va a ser un préstamo compartido entre el banco y la administración de negocio pequeño del SBA. Cuando se entra en juego el 504, ya tiene que entrar en juego una tercera compañía, porque ahora el préstamo va a estar dividido entre el banco, una tercera compañía y el SBA. Es para aquellos, le permite más flexibilidad para aquellos negocios que lamentablemente no calificarían con solo hacerlo el 7A, porque el banco y el SBA no podrían garantizar el préstamo completo. Entonces necesitarían una tercera compañía que entre en juego para cubrir esa parte de garantía para este tipo de préstamo. El monto va hasta 5.5 millones. El pago de entrada por lo regular es menor, o el down payment, como se conoce en inglés. Tiene mayor flexibilidad y, como lo mencioné anteriormente, se usa para compra y o refinanciamiento de propiedades comerciales. Excelente.
Lo que es muy importante saber, especialmente para aquellos dueños de negocios, es que las alternativas en cuanto a acceder capital son bastante amplias y que dependiendo de la situación, usted como cliente no tiene que saber todo esto. Tiene que saber, más bien, tener la confianza de que hay un producto para usted. Y lo mejor que puede hacer es comunicarse con la Cámara de Comercio y nosotros le podemos hacer una recomendación y le vamos a decir, mira, Franklin es excelente. Ellos te pueden trabajar con préstamos desde líneas de crédito hasta los préstamos que son garantizados por el Small Business Administration y el banquero te va a ayudar a seleccionar la mejor alternativa. Entonces, que es de verdad el mantener y el tener una buena relación con un banquero lo más importante, porque usted como negociante, como dueño de negocio, no tiene que saberlo todo. Lo que tiene que tener es una red de expertos a su alrededor que le van a dar las recomendaciones válidas, que lo van a guiar de la manera correcta. Entonces, aquí sabemos que tenemos unos aliados excelentes con Santander y con Franklin, por ejemplo, que le pueden dar a usted que le pueden decir, mira, con la situación que tienes, lo mejor que te podemos hacer es ayudarte con un préstamo SBA 7A. O lo mejor tú con el crédito que tienes y con el perfil de tu negocio, un préstamo convencional es lo mejor para ti. Entonces, es lo mejor de verdad relacionarse una vez más. Y lo recalco porque lo que hemos aprendido durante la pandemia es que los negocios, en nuestro caso los negocios latinos, no han establecido relaciones con bancos o con instituciones financieras. Y en momentos que han necesitado, como en estos momentos de la pandemia, hemos necesitado la ayuda del banco, como no hemos tenido las relaciones preestablecidas, se nos ha hecho mucho más difícil acceder a los recursos que existen. Entonces, ahora que hemos aprendido la lección, no tenemos excusas. Así que, Franklin, te desea muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros hoy. La información ha sido excelente. Creo que tenemos unos slides más que pasar antes de cerrar la sesión del día de hoy. Aquí, Franklin, le queremos dar muchísimas gracias a la Mega por ser nuestro auspiciador de Resolve It in 30, de respuestas en 30. Y le queremos decir que estamos nosotros con las respuestas en 30 casi todos los viernes al mediodía. Y si necesitan información, se pueden comunicar con nosotros en la Cámara de Comercio, en el email que está en la pantalla, o no se pueden comunicar con esas redes sociales. Franklin, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Santander por estar con nosotros hoy. Gracias, Jennifer. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por permitirme, como dije anterior, compartir un poquito de nuestro conocimiento y tratar de ayudar a la comunidad, especialmente en tiempos como estos. Y secundando lo que dices, sí, yo siempre he mencionado que las tres tipos de personas o el equipo que debe formar cada negocio es tener siempre un buen contable, un buen abogado y un buen banquero. El dueño del negocio está muy ocupado tratando de crecer su negocio, no tiene por qué ser experto en estas tres áreas. Por eso siempre es recomendable que acuda, como dijiste, a los expertos y que estamos aquí para ayudar. Estamos para ayudar a que el negocio prospere. Eso es nuestro trabajo. Muchas gracias de nuevo y les esperamos la próxima vez en Resolve It in 30, Respuestas en 30.